¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la quinta sesión, a la quinta clase sobre Biblia. Esta será una sesión más pequeña que las demás, pero tocaremos el tema de la inspiración, qué es la inspiración, qué es la revelación en la Biblia y qué también es la inerrancia. Una palabra un poquito rara, pero que significa que en la Biblia no hay error. Sí, en la Biblia no hay error. Antes de tocar el tema, les recuerdo que estamos en la oficina de mi parroquia, no es un estudio profesional, por lo que si entra algún ruido, algún maullido de gato, alguna sirena, esto no nos llamará la atención porque estamos concentrados en este tema del día de hoy. Inspiración. Bueno, Dios inspira al escritor para que escriba lo que él quiera. Revelación. Dios le da a conocer al escritor algo que no ha sucedido. No es lo mismo que una persona escriba algo que ya conoce, algo que ha visto, a que escriba algo que va a suceder en años futuros. Eso es revelación. Ahora lo explicaremos un poco más y la inerrancia significa que en la Biblia no hay error. Pero, ¿cómo no va a haber error, Padre, si por ejemplo en la creación se nos habla de cosas que no existen como nosotros las vemos? Vamos a explicar un poquito esto, mira. ¿Por qué alguien dice esto? Porque cuando Dios crea el mundo, dice lo siguiente, que haya una bóveda en medio de las aguas, capítulo 1 del Génesis, versículo 6. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Bien, esta lectura que acabamos de hacer en este momento, ¿qué nos refleja? Que en tiempo del Génesis se tenía una concepción totalmente distinta de cómo es el mundo. ¿Y qué es lo que se pensaba? Mira, esto me va a ayudar un poquito. Cuando se escribió el Génesis, no se pensaba que la Tierra fuera redonda, ni que tendría todas estas características que ahora los descubrimientos nos han demostrado. En ese tiempo se pensaba que la Tierra era como esto, como un plato, totalmente plana. Fíjate qué interesante, totalmente plana. ¿Y qué había sobre la Tierra y qué había debajo de la Tierra? Lo acabamos de escuchar, que había agua, las aguas superiores de las aguas inferiores. Es decir, al principio había pura agua, pero Dios hace que las aguas se separen en dos, unas arriba y otras abajo. ¿Y esto cómo lo hace? Poniendo una bóveda. Imagínate, esto sería como la bóveda del cielo y por lo tanto, abajo de este plato que hay agua. Por eso si escarbas abajo vas a encontrar agua, o por eso si tú llegas a la orilla de este plato vas a ver el mar que está precisamente acá y este plato como flotando arriba de las aguas. ¿Y qué hay encima de esta bóveda? Precisamente agua también. Aquí hay agua y por lo tanto, si Dios de repente en un momento determinado quiere hacer llover, ¿qué es lo que hace? Abre unas compuertas de aquí para que caiga que la lluvia, que no es otra cosa sino agua que se encuentra en la parte superior. Como puedes ver, no tenían una idea muy clara de lo que era la evaporación, de que en realidad no existe agua en la parte superior, sino existen ciertas nubes que después se convierten en lluvia. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que te pretendo decir? Que en la Biblia el autor que escribió el Génesis tenía esta idea. Y lo que Dios hace es que, aún con esa idea no científica, vamos a llamar así, que no corresponde a la realidad de la naturaleza, Dios le pide a este hombre, tú escribe lo más importante en el Génesis. ¿Qué? Que Dios crea las cosas.
Por lo tanto, regresando a nuestro tema, el libro del Génesis tiene inerrancia, es decir, ¿se equivoca o no se equivoca? No. El libro del Génesis no se equivoca porque está diciendo la verdad fundamental. Dios creó. ¿Cómo creó? ¿Cómo es el mundo? Eso ya no es un mensaje religioso. Eso ya no interesa. Si el escritor utiliza la idea que él tiene en ese momento, el concepto de mundo que existía en ese momento, Dios se vale a través de esa forma de entender el mundo para dar su mensaje, que es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Que la tierra es plana? No. ¿Que sobre la tierra hay aguas superiores y abajo aguas inferiores? No. Eso no es lo importante en el libro del Génesis. En el libro del Génesis lo más importante es que Dios ha creado todo cuanto existe. ¿Cómo lo hace? Lo supimos un poquito en la lección anterior, a través de distintos géneros literarios. Es como si una persona le dice a su novia, tus ojos son unas joyas. Ah, caray, que en lugar de tener una pupila, una retina, lo que normalmente tenemos, esta persona tiene diamantes, esmeraldas o algo así. No, se oyen por ahí unas sirenas, pero esto no nos llama la atención. Así que si en la poesía una persona muy inspirada le dice a la novia, a la mujer que ama, tus ojos son dos soles o tus ojos son esmeraldas o algo así, no está cometiendo un error, simplemente está hablando de una forma en particular. Con este ejemplo inicio entonces el tema del día de hoy, que como les repito será mucho más corto, porque se trata simplemente de cosas muy sencillas. Y también hago una explicación también. Mira, ¿a qué le llamamos un libro sagrado? Bueno, yo creo que simplemente aquel que nos habla de cosas sagradas. Eso es un libro sagrado. Pero todos los libros sagrados, por ejemplo, el que hable de ciertas cosas del Islam, de ciertas cosas de la mitología oriental o algo así, ¿son escritos por Dios? No. Hay muchos libros sagrados, pero solamente la Biblia es un libro inspirado por Dios. Que te quede claro esto, pero ahora sí vamos a empezar. Lección número 5. Inspiración, revelación e inerrancia. Los libros de la Sagrada Escritura tienen tres características que no las tiene ningún otro libro. Estas son la inspiración, la revelación y la inerrancia. Estas notas hacen que los libros lleven el sello divino, los libros de la Biblia, porque es Dios mismo su autor. Sin embargo, al ver el modo humano con que los agiógrafos o escritores expresan el mensaje divino, uno se inclina a concluir que en la Biblia todo es obra del hombre. Ay, padre, pues lo que acaba de decirnos usted, ¿cómo es posible que si la Biblia nos dice que el mundo fue creado de esta manera, Dios es el que lo haya inspirado, que se habla de Dios? No, esto es una cuestión humana. No. Por eso quise empezar con el ejemplo, porque aunque el hombre escribe de acuerdo a su conocimiento, experiencia, cultura, pero es Dios el que da su mensaje a través de él. Oiga, padre, yo levanto la mano porque usted dijo que los agiógrafos o escritores, ¿qué es eso de un agiógrafo? Porque no he escuchado yo esa palabra. Bueno, miren, la palabra agios en griego significa sagrado. Agio significa sagrado y grafo significaría escritura. Entonces, un agiógrafo es el que escribe algo sagrado. Eso es un agiógrafo y por eso se suele llamar a los escritores de la Biblia, a los que Dios utiliza como escritores, agiógrafos. Entendemos. Digamos una vez más que es humano solamente el instrumento, diría yo, como la pluma de que Dios se sirve, pero el escribiente, pero el divino
mensaje que hay a través de él es precisamente de Dios. Vamos por lo tanto a estudiar cada uno de estos temas rápidamente, qué es la inspiración, qué es la revelación y qué es la inerrancia. ¿Qué se entiende por inspiración? Es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra la inteligencia y mueve la voluntad del escritor con el fin de que vaya escribiendo las cosas que Dios quiere comunicarnos a través de él. En otras palabras, es una influencia positiva de Dios sobre las facultades mentales del agiógrafo, respetando siempre su libertad, de manera que tanto los elementos divinos como humanos conserven al actuar sus propios valores. Así la Biblia resulta a la vez obra de Dios y obra del hombre. Vamos a poner un ejemplo claro. El ser humano no pensaba escribir lo que escribió. Sin embargo, Dios lo inspira, Dios le da la motivación, Dios le da el deseo de escribir algo. Pero Dios va a respetar la voluntad, la cultura, la forma de ser del que escribe. Pero no es el mismo, sino va a ser Dios el que lo inspira. Quizás no sea tan bueno el ejemplo, pero te voy a poner esto. Una persona común y corriente no tiene deseo de hablar sobre el amor, no tiene quizás deseo de hablar tampoco del desengaño, no tiene deseos de hablar de lo que siente el corazón en una forma ordinaria. Sin embargo, de repente hay algo que lo va a inspirar. ¿Qué es lo que pasa? Que se enamora. Y tú sabes que una persona cuando se enamora, bueno, yo no sé en el caso de ustedes, pero yo cuando era joven, antes de entrar al seminario, cuando uno se enamora de adolescente o de más joven, el amor te hace ver las cosas de otra manera y te inspira a escribir. Ay, querida amiga, ay, novia mía, ay, quién sabe qué. Y no se diga de aquellas personas que tienen algo en particular como la capacidad de hacer música y ahí está la persona que nunca había pensado en hablar del amor, del desengaño, de tal o cual cosa, ahí está con la guitarra o con el teclado componiendo cosas. ¿Qué es lo que lo hizo escribir y cantar? Algo que lo inspiró. ¿Qué fue? El amor. Muy bien. O bien lo que fue el desengaño. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar y ya te olvidé. ¿Y qué es lo que lo inspira? El amor, el desengaño, etcétera. Bueno, en este caso de la Biblia no es simplemente una emoción o un sentimiento, que es Dios mismo, sino Dios mismo el que inspira al agiógrafo, al autor, lo que Dios quiere que escriba. Dice aquí, punto número 1 de esto, inspiración, expliquemos estos términos. Primero, se dice que la inspiración es un influjo, una influencia, ¿no? Una acción, una moción sobrenatural de lo que Él le inspira. Es algo que viene de fuera, de Dios. Segundo, este influjo o influencia ilustra o ilumina el entendimiento para que conozca lo que va a escribir y juzgue rectamente sobre ello. Imaginemos que Dios de repente hace que alguien ponga atención en algo, como por ejemplo la historia del pueblo de Israel, la analice y juzgue rectamente sobre esa historia. Y tercero, ese influjo mueve también la voluntad humana para que escriba fielmente lo que la mente ha concebido. En la lección anterior, si no me equivoco, les mencionaba que muchas cosas que habían sido pasadas de boca en boca en el pueblo judío, pues sí, eran valoradas, pero quizás nunca habían sido escritas. Hasta que alguien, inspirado por Dios, dice, esto que estamos escuchando de boca en boca tiene mucha importancia. Y juzgue rectamente sobre lo que va a escribir de la historia del pueblo de Israel y entonces pase a lo escrito. Por eso dice, esta inspiración
mueve a la voluntad a querer hacerlo para que escriba fielmente lo que la mente ha concebido. Fíjense qué interesante, porque alguien diría, pues yo he recibido esta historia del pueblo de Israel, pero ¿qué tal que le pongo de mi cosecha, de mí? Quiero cambiar las cosas, la realidad, dar un mensaje humano. Aquí no. Aquí se dice rectamente lo que la mente ha concebido fielmente. A este aspecto, hace una alusión aquí, se refiere el apóstol San Pedro cuando dice que no por voluntad humana, sino por voluntad divina, escribieron los profetas. Esto lo dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar simplemente ocurrencias de algunos escritores, sino vamos a encontrar escritores que fueron inspirados por Dios. Segundo punto de la inspiración. Tres factores o elementos entran, por lo tanto, en la inspiración. ¿Quién mueve? ¿Quién inspira? Vamos a llamar el motor de esto. Después, ¿quién es el instrumento? ¿No? Como la pluma, como el que va a escribir. Y tercero, la obra. Ya entendemos con esto fácilmente. ¿Quién es el motor? El que inspira, Dios. ¿Quién es el instrumento? El escritor, el profeta, el apóstol, etc. ¿Y cuál es la obra? La Biblia. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Dios, autor principal como inspirador. El agiógrafo o escritor, autor secundario como inspirado. Y tercero, el libro como término de la inspiración. Motor, Dios, instrumento, el agiógrafo, obra, la Biblia. Punto 3. Importancia de la inspiración en la Biblia. Tan importante en este factor de la inspiración que sin él la Biblia dejaría de ser lo que en realidad es la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué es importante la inspiración en la Biblia? Porque solamente diciendo, afirmando que Dios es el que inspira a los escritores, podemos decir que es palabra de Dios la Biblia. Si no existiera la inspiración, si no reconociéramos que la Biblia está inspirada por Dios, no podríamos decir que para nosotros es palabra de Dios. Quizás para algunos estudiosos de la literatura que no creen en Dios, ellos dirán, pues son cosas bonitas, interesantes, de autores humanos. Para el cristiano, no. Para el creyente no es simplemente un libro común y corriente, hermoso, sino es palabra de Dios. Cuando se habla de historias sagradas, podríamos hablar simplemente de libros sagrados, como te dije al inicio. Pero cuando estamos hablando de un libro inspirado por Dios, entonces estamos hablando de escrito por Dios. Tenemos, por ejemplo, para hablar de historias sagradas o de libros sagrados, el libro de los Vedas de la India, el de los Kings de la China, el de los Sent Avesta de los persas, el Corán de Mahoma, etc. Estos son libros considerados como sagrados, porque tocan temas sagrados, pero no son inspirados directamente por Dios como lo es la Biblia. De ahí la gran diferencia que existe entre libros sagrados de otros grupos, de otras religiones, y el libro inspirado, escrito por Dios. Por lo tanto, para los católicos, para los cristianos, para los judíos, en este caso, la Biblia es palabra de Dios y es importantísima, porque a través de ella no nos habla un humano común y corriente. A través de la Biblia, ¿quién nos habla? ¿Quién te habla? ¿Quieres que te hable Dios? ¿Quieres entrar en contacto con Dios directamente? Bueno, la Biblia está inspirada por Dios. Punto 4. Pruebas de esta inspiración. Bueno, dice el texto, existen varias pruebas para comprobar que los libros de la Biblia son inspirados. Primero, los judíos del tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, y los judíos actuales siguen considerando, que las escrituras del Antiguo Testamento, porque acuérdate que los judíos solamente creen en el Antiguo Testamento, estaban inspiradas por Dios. De ahí que las veneraban y las colocaron junto al arca de la alianza
como lo dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo del 9 al 26, o en el libro de Josué 24, capítulo 24, versículo 26, y en otros más. Si esto fuera simplemente para ellos un libro común y corriente, las dejaban en algún lugar normal. Si las colocan junto al arca, que es lo más sagrado que tienen, ¿qué significa? Esta escritura también la consideramos sagrada. También podemos decir que hay otros autores que nos hablan de lo sagrado de las Sagradas Escrituras. Concretamente, un historiador judío llamado Flavio Josefo. Este personaje murió hacia el año 100 después de Jesucristo y él escribió uno de los tantos libros, uno que se llamó Contra Apión, a finales del primer siglo, en el que dice lo siguiente: nosotros tenemos libros que son admirados como divinos y con razón. Todos los judíos desde la más tierna infancia aceptamos que estos libros son dogmas divinos, y por ellos daríamos gustosos la vida. Aquí entendemos entonces que para los judíos eran perfectamente sagrados, pero además de esto, divinos. Por otra parte, Jesús, ya no estamos hablando de los judíos nada más, sino de Jesús, tenía la misma fe en las escrituras que el pueblo judío. Por eso en varias ocasiones recurre a las escrituras inspiradas y fundamenta en ellas su propia doctrina, como por ejemplo lo podemos ver en este texto donde Cristo dice: estudien las escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dice Jesús en el capítulo 5 de San Juan, versículo 39. Y en muchas ocasiones Jesucristo considera las Sagradas Escrituras palabra de Dios. Después de Jesucristo, ¿qué es lo que opinan los apóstoles? Ellos también reconocieron también el valor divino de las Escrituras, como vemos en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 18 al 21, y también en Hechos de los Apóstoles 1:16. Nuevamente los apóstoles consideran esto que les estamos enseñando es palabra de Dios. Esto que creemos es palabra de Dios. San Pedro, en la segunda carta de San Pedro, versículo 1:21, dice por su cuenta: no por voluntad de hombres fue traída la profecía, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios, por inspiración y en nombre de Dios. Y San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16, defiende claramente esta característica de la inspiración cuando escribe a Timoteo diciendo: toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para instruir en la justicia. Y finalmente, la comunidad, el grupo de los sacerdotes, predicadores, que continúan a la generación de los apóstoles, ¿sabes cómo se llaman? Los que siguen inmediatamente a los apóstoles, que ya no son apóstoles, se les llama padres de la iglesia, entre los que están San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Ambrosio, etc. Bueno, los santos padres, también se les llama así, padres de la iglesia o santos padres, orientadores de las comunidades primitivas, tenían la misma convicción. Ya palabra de Dios llama a las escrituras el libro de la Didaché. ¿Qué es la Didaché? El libro de la Didaché es uno de los primeros libros escritos después de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Didaché de la Biblia? Palabra de Dios. También les llama San Justino, otro padre de la Iglesia, palabras dichas o dictadas por el mismo Espíritu Santo. Bien, también San Agustín dice: son cartas de Dios a los hombres transmitidas por los agiógrafos. Y San Juan Crisóstomo añadiría: el Señor en persona habla por Isaías, por Elías y por boca de los profetas, al igual que lo dice San Clemente de Alejandría. Y finalmente,
este pensamiento va a ser ratificado por varios concilios, como el de Florencia, el de Trento y por supuesto los concilios Vaticano I y II, realizados precisamente en el Vaticano y por eso se llaman así. Hubo primero uno, se le llamó Vaticano II y después el segundo. Y ahora vamos a estudiar qué es la inspiración y qué es la revelación. Ya te lo anticipé un poquito, pero vamos a seguir lo que nos dice el libro. Después de conocer lo que es la inspiración, es conveniente cerciorarnos también sobre lo que es la revelación y la diferencia que existe entre ambas. ¿Qué se entiende por revelación? No de rebelarse como los adolescentes contra los papás. Yo me rebelo contra tu autoridad. No. Revelar en este caso es como cuando antes mandábamos un rollo fotográfico a que nos sacaran las fotografías, que es decir, de algo oscuro, de algo que esté en el rollo que hemos tomado, no sabemos qué es lo que va a salir. Hay que mandarlo revelar para que podamos ver la imagen, lo que está ahí. Bueno, los jóvenes ya no saben ni siquiera lo que es esto porque no les tocó conocer los rollos fotográficos, pero revelación sería semejante también a desvelación, a quitar un velo que está ocultando algo, a quitar un velo que tiene algo abajo para poder ver su contenido. Bueno, revelar es lo mismo que descubrir o mostrar alguna cosa. Es como remover un velo que ocultaba algo, quedando ese algo al descubierto. En una palabra es manifestar alguna verdad oculta o desconocida. Bien, no es lo mismo la inspiración que la revelación. No es lo mismo la inspiración que la revelación. Y aquí, como está un poquito más complicado, yo te lo voy a repetir como te lo dije al principio. Imagínate que yo soy testigo de la destrucción del templo de Jerusalén, de la llegada de Nabucodonosor, de que nos envían a todos los judíos al exilio. Muy bien, soy testigo de eso y se acabó. ¿Cuántos testigos de esto hubieron? Pues todos los judíos de ese tiempo. Sin embargo, a algunos Dios los inspiró para que escribieran lo que habían visto, lo que habían vivido, lo que estaban atestiguando. Dios me está inspirando a hacer esto y lo escribo. Pero hay cosas, por ejemplo, que el profeta Isaías escribe. Fíjate, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ah, caray. Vendrán reyes de Oriente a reconocer al Mesías. Ah, caray. Pasará esto en el futuro. Fíjate, en este caso, el autor, el que escribe esto, no está viendo, no es testigo, no le ha tocado ver lo que no ha pasado todavía. ¿Por qué escribe algo que él no ha visto todavía? Que todavía no se da en su tiempo, porque Dios se lo está revelando. En este caso, por ejemplo, Isaías va a estar inspirado por Dios, pero además de estar inspirado por Dios, recibe una revelación de Dios para hablar de algo que todavía no llega. Isaías vive mucho tiempo antes que nazca Jesucristo y ya le toca hablar de su nacimiento, habla incluso de que lo van a azotar, de que lo van a llevar como una oveja al matadero, etc. Eso Isaías nunca lo vio. Sin embargo, ¿por qué lo pudo escribir? Porque Dios le inspira y al mismo tiempo le revela. Por lo tanto, hay geógrafos que simplemente están inspirados por Dios para escribir algo que ya vieron, algo de lo que fueron testigos, dándole un sentido, un mensaje de parte de Dios, la inspiración. Pero hay otros geógrafos que además reciben una revelación de Dios para escribir algo que todavía no sucede. ¿Queda claro? Muy bien, entonces ya entendemos lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Y en la Biblia hay de estas dos cosas. Y finalmente llegamos al punto final.
la inerrancia en la Biblia. Se llama inerrancia a la ausencia de todo error en la Biblia. Y esta información, dice aquí, conlleva dos verdades. Ya te expliqué un poquito con esto de la bóveda y del plato, como consideraban que era la tierra, pero vamos a leer aquí. ¿Cuáles son las dos verdades de la inerrancia? Primero, uno, siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es también palabra de Dios, ya que de una u otra forma expresan el pensamiento divino y por consiguiente no puede haber en ella error o falsedad de ninguna clase. Es decir, no puede haber un error en el mensaje de Dios. No puede haber falsedad en el mensaje de Dios. Quizás haya cosas extrañas para ti, puede haber cosas que puedan ser no entendibles del todo, como esto de la creación del mundo, pero el mensaje de Dios, en que nos dice Dios es el creador del mundo, ahí no hay error, ahí no hay falla. ¿Me entiendes? Por eso inicié la clase hablando de esto. Y el segundo punto va a ser muy importante, que nos va a ayudar también a lo que te mencionaba, que entre la Biblia y las ciencias naturales no pueda haber real oposición. A ver, ¿cómo de que no va a haber oposición entre la Biblia y las ciencias naturales, padre? A ver, explíqueme un poquito. Vamos a ver lo que dice aquí. En la Constitución del Vaticano, bueno, es un escrito que surgió del Concilio Vaticano que se llama eh, Gaudium et Spes en latín y se traduce como gozo y esperanza, dice así, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Alguien ha dicho con razón que las ciencias naturales y la Biblia son dos páginas de un mismo libro escritas por un mismo autor que es Dios. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir este documento? Que si una persona a través de la ciencia, dejándose llevar realmente también por una moral correcta, encuentra lo bueno, encuentra los valores, encuentra los principios correctos para una sana convivencia, para el cuidado de la naturaleza, etc., no habrá nunca una, digamos, contraposición entre la Biblia y lo que nos dice la ciencia. De otra manera, te podría decir, bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Que en el mundo tiene que haber un orden, que nos dice Dios, ese orden interno y externo, lo vas a encontrar sobre todo en el amor. ¿Qué nos dice la ciencia? Que hay que respetar lo creado, que hay que respetar la convivencia entre los seres vivos, que nos dice la Sagrada Escritura. Si Dios ha creado el mundo en armonía, hay que tratar de conservar esa armonía. ¿Qué nos dicen las ciencias, incluso las ciencias sociales? Que todo ser humano tiene derechos, que todo ser humano tiene dignidad, que hay que respetar al ser humano. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de la economía? Dios creó el mundo ¿para qué? Para todos los seres humanos que son hijos de Dios. ¿Qué nos tendrían que decir las ciencias sociales? Lo que existe en el mundo tiene que ser compartido justamente, equitativamente, etc. De tal manera que entre la Biblia y las ciencias naturales e incluso las ciencias sociales no tendría por qué haber una contraposición. Bien, tiene aquí un punto. ¿Cómo resolver entonces las aparentes contradicciones que se presentan en la Biblia? Teniendo presente en todo momento este otro principio. La Escritura no intenta darnos directamente enseñanzas sobre materia científica. La Biblia no toca temas científicos. A la Biblia no le interesa hablar de la aleación de un metal y otro.
A la Biblia no le interesa hablar de estos temas, sino a la Biblia le interesa darnos un mensaje religioso que nos ayuda a entender la creación y todo lo que esto significa. Por eso, cuando los escritores sagrados hablan de asuntos que rozan con las ciencias naturales, se acomodan al común sentir de la gente que los rodea, bien sea juzgando las cosas por su apariencia o bien sea usando un lenguaje figurado, poético, etc. Lo que les comentaba al principio. Sí, llega un momento en que para que el autor diga que Dios creó las cosas, tiene que utilizar las ciencias naturales, nos va a hablar de las ciencias naturales de su tiempo. Si en su tiempo se pensaba que el mundo era plano y que había una bóveda y aguas superiores o inferiores, bueno, en este punto donde roza las ciencias naturales con el mensaje de Dios, el autor va a utilizar las ciencias naturales según las ve, según las comprende en su tiempo, pero lo más importante va a ser un mensaje. El lenguaje podrá ser figurado, poético, etc. Y termina diciendo aquí, este principio tiene vigor lo mismo cuando se refiere a las narraciones históricas que a asuntos físicos, a interpretaciones biológicas o astronómicas y aún a crímenes y pecados. De tal manera que cuando nosotros estudiamos los géneros literarios, podemos entender que en la Biblia va a haber momentos poéticos, momentos con metáforas, con parábolas, que no tienen nada que ver con las ciencias naturales como las entendemos desde el punto de vista científico. Por ejemplo, cuando se dice que en una lucha, en el Antiguo Testamento, Dios hizo que se parara el sol, bueno, yo te preguntaría a ti si desde el punto de vista científico podría ser esto posible. Si de repente, por ejemplo, se nos dice que no obscureció, que duró un día, quién sabe cuánto tiempo, ¿qué tendría que pasar para que la Tierra no tuviera día y noche, etcétera? La Tierra tendría que dejar de girar, ¿no? Y realmente la Tierra dejó de girar para que hubiera un día que durara más tiempo o otro día que durara menos horas. No. Entonces lo que se nos está diciendo en ese pasaje donde parece que la lucha está a favor de los israelitas porque el sol se detuvo, porque hay más tiempo, ¿qué es lo que se quiere decir ahí? Dios interviene de una u otra manera para que los israelitas sientan que les dura más el tiempo, que las cosas están más a su favor. Pero no se está diciendo aquí que realmente el mundo se paró o el mundo tuvo un cambio distinto. A veces no tengo muy buenos ejemplos, pero espero darme a entender. Aquí dice, concluyamos por tanto que la Biblia, por estar inspirada por Dios, dice la verdad a pesar de que las apariencias nos hagan creer otra cosa. Basta profundizar su doctrina para que nos convenzamos de ello. Y termino con otro elemento que tiene que ver con ciencias naturales y me regreso nuevamente al libro del Génesis, porque precisamente ahí entendemos lo que se nos quiere decir con todo esto que hemos estudiado hoy. ¿Qué quiere decir el libro del Génesis? Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo? Con amor. ¿Cómo? A su imagen y semejanza, con capacidad de entendimiento, con capacidad de voluntad, con capacidad de libertad. Bueno, esto es lo importante. Lo demás que puede rozar con las ciencias naturales ya no nos interesa. ¿Qué fue primero, el hombre o la mujer? Es que la Biblia dice que Dios creó al hombre primero y después le sacó una costilla y de ahí sacó a la mujer. A ver, díganme ustedes, ¿todas las mujeres, según las ciencias naturales, salen de la costilla del hombre? No. A ver, vamos a hacerle un estudio a los hombres. A los hombres les falta una costilla. ¿Tienen más costilla las mujeres que los hombres? No, evidentemente que no.
Oiga, pero en otra parte también dice que Dios creó al hombre del polvo, del barro. A ver, vamos a analizar el cuerpo del ser humano. ¿Está hecho de tierra y de agua? Bueno, yo creo que no va por ahí el asunto. Quizás la reflexión poética tenga que ver con que cuando morimos nos convertimos en polvo. Y finalmente el agua es vida. Y por lo tanto, al darle agua a ese polvo que parece muerto, parece que viene y surge la vida. O bien cuando el polvo de la tierra, tú ves el polvo de la tierra, pones una semillita, le pones agua, ¿y qué es lo que pasa? Simplemente date cuenta en nuestras ciudades que no son de puro polvo, pero llueve y de repente aparece verdor hasta en las paredes. ¿Qué significa? Que de alguna manera Dios da vida al ser humano. Ah, pero también se nos dice que le sopló. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo en este momento? Fíjate, sin darnos cuenta. Estamos respirando. Tenemos un aire que en un momento de nuestra vida se va a ir así cuando hagamos... Y ese es el momento de la muerte. Pero mientras estamos vivos, tenemos este aire, diría yo, divino, que nos permite tener vida. Estar respirando, aunque estemos dormidos, inspirando, expirando, inhalando, exhalando, etc. Esto es lo que significa Dios cuando nace el niño, cuando lo concibe, le da el don de la vida. Por lo tanto, aquí hay que entender, esta parte del libro del Génesis no nos habla de ciencias naturales. Está utilizando una manera poética, metafórica o como tú quieras de hablar para dar un mensaje de parte de Dios profundo. Dios te creó, Dios te ama, Dios te dio voluntad, Dios te dio inteligencia, Dios te hizo dueño de alguna manera del mundo, pero primero tienes que ser dueño de ti para tratar este mundo como se debe de tratar y tratar también a las demás personas como te trata Dios a ti. Tienes un principio que es Dios, tienes un final que es Dios, no como los que no creen, que dicen soy fruto de un accidente de la naturaleza, soy fruto de la chiripada y por lo tanto, si no tengo ni siquiera un origen, tampoco tengo una meta. No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, y si no tengo estos puntos ni siquiera claros, pues no sé entonces qué estoy haciendo aquí. Y en cambio con la Biblia se nos dice, estás aquí para ser feliz y encontrar sentido a tu vida a través del amor, para servir, para respetar la naturaleza, para dejar una huella a través de tu generosidad y tantas cosas más. Pero les dije que la clase iba a ser breve y por lo tanto aquí concluimos esta lección y los espero en la próxima lección. Denle like por favor al video, compártanlos con sus seres queridos y que Dios les bendiga.